Buenos días. Nuestro equipo va a hablar sobre los principios básicos de Windows 7, que se integra por Kevin, Cristel, Eloy y su servidora Jennifer. Ahora les hablaré del sistema operativo. Es el programa más importante de una computadora. Se define como el programa que permite al usuario tomar control de su PC. Sus funciones principales son interpretar y ejecutar las instrucciones a través de la interfaz que proporciona el usuario. Coordinar procesamiento de tareas. Sus clasificaciones son multiusuario, permite ejecutar programas al mismo tiempo a dos o más usuarios. Multiárea, permite que dos o más programas o aplicaciones se ejecuten al mismo tiempo. Multiprocesamiento, que tiene un procesador que opera en la misma memoria pero procesa simultáneamente. Existen dos tipos de interfaz. Interfaz de línea de comando es un sistema operativo, proporciona una línea de comandos en el cual el usuario interactúa con el usuario. Los comandos son instrucciones u órdenes dadas desde el teclado como una sintaxis. Interfaz gráfica. La ejecución de comandos y programas es lograda mediante la selección de figuras o iconos que lo representan o mediante el despliegue de menús o ventanas. Gracias. Yo les hablaré sobre el sistema computacional. Un sistema computacional es aquel que está compuesto por aparatos o componentes físicos, hardware, que interactúan mediante conjuntos de instrucciones establecidas, software, para lograr un objetivo. Hardware, partes físicas de una PC. Dispositivo de entrada. Son aquellos elementos a través de los cuales la información es introducida a una PC para poder ser procesada o transformada. Dispositivo de salida. Son aquellos elementos que muestran al usuario los datos ya transformados o procesados. Otro elemento importante de la computadora son los dispositivos de almacenamiento, que es la memoria principal, ROM, RAM y memoria secundaria. Algunos ejemplos son el CD, USB, DVD y disquete. Y pasamos a dispositivo de procesamiento. La unidad central de procesamiento, también llamado CPU, se encarga de transformar los datos en información. A continuación yo voy a hablar sobre el ambiente gráfico de operación. El escritorio es aquella área de trabajo que ocupa toda la plantilla, que está conformado por el apuntador que permite seleccionar y ejecutar apps, iconos, representaciones de programas y accesos directos a carpetas, archivos y programas. Barra de tareas se utiliza para dar acceso a diversas aplicaciones. ¿Cuáles son los iconos más comunes? La papelera de reciclaje es un contenedor de basura electrónica que solo archiva temporalmente. Accesos directos son aquellos que cuentan con una flecha en el lado izquierdo. Archivos, agrupación de datos, información identificada. Carpeta, pueden tener archivos o documentos. Gracias. Para terminar este video, nos pasamos por último a las tareas básicas de Windows, que son personalizar el equipo, personalizar los iconos del escritorio, cambiar el tamaño, orden y alineación, personalizar el menú de inicio, opción de edición, el uso de la papelera reciclaje, el uso de Job List, anclar y desanclar en tu Job List, cambiar fondo de pantalla, personalizar las barras y entre otras muchas cosas. Tareas especiales de Windows son aquellas como copias de seguridad y restauración, centro de actividades, seguridad en el equipo, defragmentación del disco, Windows Red Boot, herramientas diagnósticas y el Object Doc. Windows cuenta con un Movie Maker. Es un programa gratuito de propio Windows que te permite crear y compartir películas que tú mismo diseñes. Formar parte de Windows es esencial, la cual te da la posibilidad de descargar, además de este programa, otros programas de fotografía para tus redes sociales, etc. Gracias.